En esta clase vamos a explicar el concepto de cuadriláteros y sus elementos. Para explicar el concepto de cuadrilátero vamos a empezar explicando qué es un polígono. Un polígono es una porción del plano limitada por rectas que se cortan 2 a 2. De manera que los lados van a ser segmentos de recta. Los polígonos se clasifican según la cantidad de lados que tienen en triángulos cuando tienen 3 lados, cuadriláteros cuando tienen 4 lados, pentágono cuando tiene 5 lados, hexágono cuando tiene 6 lados, el polígono de 7 lados se llama hectágono y el polígono de 8 lados octágono. Eneágono, el polígono de 9 lados y decágono, pues el polígono que está formado por 10 lados. De manera pues que un cuadrilátero, como en una definición más sencilla, pues simplemente es un polígono que está formado por 4 lados. Sería una porción de plano pues que está limitado por 4 rectas que se van a cortar 2 a 2, de manera que va a estar formado por 4 segmentos. Ya de manera un poco más formal, pues definir un cuadrilátero sería hablar de 4 puntos que deben estar en un mismo plano. 3 de ellos no deben estar alineados, o sea que 3 de ellos no deben, 3 cualquiera de esos puntos no deben ser colineales, no deben estar en una misma línea recta. Los segmentos que determinan esos 4 puntos, entonces se deben intersectar en sus extremos y la reunión de esos 4 segmentos o la figura que encierran esos 4 segmentos es lo que se va a llamar un cuadrilátero. Podemos observar aquí pues en las ambas figuras pues que tenemos 4 puntos y ellos determinan cada uno de esas dos figuras, los 4 puntos van a determinar 4 segmentos que se cortan en sus extremos y ellos determinan en cada caso pues un cuadrilátero. Estudiamos ahora los elementos de un cuadrilátero. Tenemos los lados, los vértices, los ángulos. Para los lados pues serían los segmentos que determinan dicho cuadrilátero. Tenemos el segmento que va desde A hasta B, el segmento que va desde B hasta C, el segmento que va desde C hasta D y de luego el segmento que va desde A hasta A, o bueno, pues da igual desde A hasta D. Tendríamos entonces pues que los lados de este cuadrilátero que está en la figura serían el segmento de A a B, el segmento de B a C, el segmento de C a D y el segmento que va desde A hasta D. Los vértices serían aquellos puntos donde se intersectan esos segmentos. Tenemos los 4 puntos que serían A, B, C y D. Los ángulos, también llamados ángulos internos del cuadrilátero, serían los ángulos que se forman en los vértices con ambos lados pues que se intersectan o segmentos que se intersectan en dicho vértice. Sería pues el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D, ya sea que esté medido en grados o en radianes. Así que sería el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. La principal propiedad que tienen los cuadriláteros con respecto a sus ángulos internos es que la suma de la medida de los ángulos internos del cuadrilátero siempre resulta dar 360 grados o 2 pi radianes. En este caso, pues, en la figura, la medida del ángulo A
más la medida del ángulo B, más la medida del ángulo C, más la medida del ángulo D. Todo eso tiene que darnos 360 grados si se trata pues de que los ángulos están dados en grados, o igual a 2 pi radianes si están expresados como números reales, o sea, en radianes. Tenemos el siguiente ejemplo donde nos dan las medidas de los ángulos. El ángulo A tiene medida X, el ángulo B tiene medida 82 grados, el ángulo C tiene 2X y el ángulo D mide 59 grados. Así que tendríamos que la medida del ángulo A es X, la medida del ángulo B sería 82 grados, la medida del ángulo C es 2X y la medida del ángulo D sería 59 grados. Usando la propiedad de que la suma de las medidas de los 4 ángulos internos es 360 grados, obtenemos que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C más la medida del ángulo D es 360 grados. Reemplazamos pues la medida del ángulo A es X, la medida del ángulo B es 82 grados, la medida del ángulo C es 2X, la medida del ángulo D es 59 grados y eso es igual a 360. De aquí pues sumando términos semejantes obtenemos que 2X y la X obtenemos 3X más 82 más 59, pues eso resulta 141 igual a 360, de donde 3X es igual a 360 menos 141, eso resulta ser 219, y la X valdría 219 dividido entre 3, que resulta ser 73 grados. Y de esa manera hemos obtenido el valor de la X. Por lo que el ángulo A mediría 73 grados y el ángulo C debe medir 2X, o sea, 146 grados. Estudiaremos ahora algunos elementos notables de un cuadrilátero. Dos lados de un cuadrilátero se dice que son opuestos si no se intersectan. Podemos tener entonces que son opuestos en este cuadrilátero el lado AB y el lado CD. No se intersectan en ningún momento, no tienen ningún punto en común. Y también serían opuestos los lados BC con el lado AD, ya que tampoco tienen ningún punto en común. Se dice que dos ángulos de un cuadrilátero son opuestos si no tienen ningún lado en común. En este caso, tenemos que el ángulo A y el ángulo C son opuestos porque no tienen ningún lado en común. Y también serían, pues, este sería el ángulo A con el ángulo C, y tendríamos también que el ángulo B con el ángulo D también serían opuestos, ya que no tienen ningún lado en común. Dos lados de un cuadrilátero son consecutivos si tienen un extremo en común. Algunos ejemplos de lados que son consecutivos serían, por ejemplo, el lado AD con el lado CD, pues tienen en común el vértice D. También podría ser, por ejemplo, BC y CD, pues tienen el vértice o extremo común C. Otro ejemplo puede ser el lado AB
con el lado BC. Allí tendrían en común pues el vértice o extremo de B. Dos ángulos de un cuadrilátero son consecutivos si tienen un lado en común. Allí ángulos consecutivos serían, por ejemplo, el ángulo A y el ángulo D, ya que tienen en común pues el lado AD. También otro ejemplo podría ser el ángulo B y el ángulo C, ya que ellos comparten pues el lado BC. Hay otros ejemplos en ese cuadrilátero, pues, pero ya lo tenemos ejemplificado. Dos vértices de un cuadrilátero se dice que son consecutivos si son los extremos de un lado del cuadrilátero. Un lado del cuadrilátero, por ejemplo, sería A y D, así que dos vértices consecutivos serían A y D. Otro lado del cuadrilátero, por ejemplo, es AB, el segmento AB, así que A y B también serían vértices consecutivos. El otro lado es BC, así que B y C también son vértices consecutivos. Y por último nos hace falta pues el lado CD, por lo que C y D también serían vértices consecutivos, ya que tienen en común pues el lado CD. Para finalizar los elementos notables de un cuadrilátero tenemos el concepto de diagonal. Una diagonal de un cuadrilátero es un segmento determinado por dos vértices no consecutivos. Tenemos el A con el C, que son dos vértices no consecutivos, así que A y C son vértices no consecutivos, así que el segmento de recta que une ambos puntos sería una diagonal, diagonal AC. Otros vértices que no son consecutivos son D y B, por lo que el segmento de recta que une a C con B también sería una diagonal. Así que allí tendríamos que B y D son vértices no consecutivos y el segmento que los une entonces sería la otra diagonal de este cuadrilátero.